Y ya empezamos a meter. Listo, entonces este primer ejercicio, como vemos, está muy fácil. Cuando les doy ya el conjunto de las parejitas ordenadas que pertenecen a la función, pues es simplemente mirar, ya les comparto para que lo vayan copiando, si no lo han copiado. Ah, pero espérenme porque es que me está grabando, convirtiendo la grabación. Ahí lo alcanzan a ver, ¿sí? Mientras llegan los demás. Profe, Señora. ya vamos en la C, ¿cierto? Sí, señora, ya hicimos A y B. En el B no les hice el dibujito, pero si quieren lo pueden hacer. Si no se los hice para... Profe, yo solamente hice lo de entre paréntesis. Sí, está perfecto. Está perfecto. Yo ya entendí Bueno. literal, ya entendí todo, pero yo Listo. solo lo hice. Sí, no hay problema. Es como, es lo que les dije, o sea, si me dan así la función, con las parejitas, simplemente en el dominio vamos a anotar las de la primera componente y en el rango las de la segunda componente. Ya, pero si ustedes se guían mejor haciendo el dibujo y lo entienden mejor, está bien. Pero si no lo hacen, no es que esté mal. Sí, no hay ningún problema. Listo, profe. Yo les dijera si realicen el diagrama sagital, ahí sí lo tendrían que hacer, pero en este caso no. Pero pues de pronto como para los que todavía no lo tienen muy claro, pues recuerden de dónde es que sale cada uno. Me avisa cuando pueda pasar a la siguiente. Ya, profe. Listo, igual yo les comparto las diapositivas con la profe Keila, para si de pronto no pudieron tomar apuntes, las tengo. Listo, entonces vamos con el segundo, es el C y el D, para que nos quede este primer punto ya listo. Profe, ¿lo puede volver un momentico? Rapidito. Sí, señor, sí, señor. Ya, listo, gracias, profe. Listo, bueno. Ay, espera un segundito, dejo de compartir acá. Ya vuelvo a compartir otra vez. Listo. Entonces, el C y el D. Miren que en el A y el B, lo que les decía, yo ya les doy la función con las parejitas. Ahora en el C y el D les di fue ya la gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuál sería el dominio y el rango para esta y cuál sería el dominio y el rango para la otra. Entonces, en esta primera, ¿quién va a ser mi dominio? El 2. Muy bien. Profe, el 2, el 4. Y el 16. El 8 y el... Muy bien. 2, 4, 8 y 16. Recuerden, siempre lo escribimos hacia manera de conjunto. Y bueno, el rango. Espérenme acá. El rango. Entonces, ¿quiénes son los del rango? 1. 1, 2. 3. ¿El 3 es del rango? No, 4. Ajá. 4. 5 y 6. Y 5. Y 5. Muy bien. ¿Por qué el 3 y el 6 no son del rango? No son elementos del rango. Lo expliqué al principio. Porque el 3 y el 6 no son elementos del rango. Profe, ¿por qué no están unidos con la línea? Perfecto, porque no están relacionados con nadie. Ellos hacen parte también del codominio, porque en el codominio sí entrarían todos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no son del rango porque no están unidos con la flechita, con alguien en A. Es simplemente eso, no están relacionados con alguien, no son imagen de alguien, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí para que no se les olvide eso. Y ahora vamos a el otro.
¿Quiénes son los del dominio en el otro? -1, Muy bien. 0, Ajá. 1, 1, 2 y 3. 2 y 3. Muy bien. -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Y los del rango? 3 y 4. 3 y 4. Muy bien, no importa en este caso que digamos, el -1 en 0 y el 2 lleguen al 3 y el 1 y el 3 lleguen al 4, no hay ningún problema. Si hubiera por fuera, claramente pues no se anotan dentro del rango, pero no es el caso. Listo, entonces estos ejercicios, el primer punto era bastante sencillo. Simplemente pues ahí había que haber leído y tener claras las definiciones. Por eso siempre les digo, prácticamente los ejercicios van a ser de eso, de comprender, haber leído antes, haber comprendido y luego simplemente desarrollo. Listo, entonces creo que el primer punto ya quedaría listo. Vamos a ver el segundo, que es lo mismo, les pregunto lo mismo, dominio y rango, pero ahora ya no les muestro ni la función como conjunto de parejas, ni como diagrama sagital, sino se las voy a mostrar con la gráfica. Entonces recuerden, les puedo hacer la misma pregunta, pero utilizando otro tipo de representación. Como les dije, pues estamos trabajando en los procesos de comunicación, entonces puedo comunicar utilizando cualquiera de las diferentes formas. Espérenme un segundito, esa es la profe Maya. La profe Maya está con los míos y me está por aquí pasando el enlace. Listo, entonces vamos a mirar. Este sería el A y el B, si no estoy mal. A y B. Entonces miren que les doy es la gráfica. ¿Listo? Espérenme un segundo. Listo, entonces, miren que esta gráfica, la gráfica de la izquierda, es una línea recta, es una función lineal. Entonces, ¿qué pasa con esa línea recta? Ahí ustedes aparentemente la ven solo entre -3 y 3, pero si miran la flechita, ¿qué quiere decir? Que ella se va a extender. Recuerden que las líneas rectas se extienden hacia ambas direcciones y no tienen fin. No es que la línea solo esté entre -3 y 3, no. Ella sigue. Entonces, si yo le quiero hallar el dominio a esta función que les dije anteriormente, recuerden que el dominio son mis elementos del conjunto A o mis elementos X. Entonces, en este caso, vamos a mirar que, espérenme, mis elementos X, los del eje X, recuerden el eje X es el horizontal, el eje Y es el vertical. Entonces, ¿qué elementos hacen parte de esa función? Pues no vamos a decir solo que el -3, el -2, el -1, el 1, el 0, el 1, el 2, el 3. No, porque recuerden, ella se extiende tanto al ancho como al largo. Entonces, van a ser todos los elementos, todos los reales, los elementos del conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque la recta se extiende, o sea, ahí tenemos puntos que me representan tanto números decimales como racionales, enteros, entonces van a ser absolutamente todos. ¿Listo? Entonces mi dominio van a ser los reales, es que no encuentro aquí. Recuerden que los reales, la R se escribe con doble palito. Acá no veo la R. Ah, miren acá, esta R. ¿Sí? Entonces me la escriben así. Y lo que les digo, entonces los elementos de Y, ¿quiénes van a ser? Lo mismo, otra vez no entre -3 y 3, porque ya hacia lo largo, hacia lo alto, también me va a cubrir toda la recta real. Entonces, tanto el dominio como el rango van a ser
los elementos del conjunto de los números reales o todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? Esto porque es una línea recta y pues por la posición en la que está, que se extiende hacia ambos lados, pues podemos decir que son todos los reales. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el otro. El otro sí tiene una diferencia, si quiero que la analicen y me digan entonces cuál sería mi dominio y cuál sería mi radio. El dominio serán todos también, todos los reales, o miren esta media circunferencia, de dónde a dónde va en mi eje X. Dominio. En mi eje de las X, ¿desde dónde hasta dónde va la curva? ¿Desde dónde hasta dónde va? En X, en el eje horizontal. Mírenlo acá. Desde de -3, A X. 0 y 3. ¿Cierto? Solo esos puntos. Recuerden que la función claramente es la curva, pero es que mire que si yo tengo acá el -2, él me representa por aquí un puntico en Y. Si tengo el -1, él me representa otro puntico por acá. Si tengo el 0 iría con el 3, el 1 por aquí con otro, el 2 con otro, pero recuerden que acá también hay decimales, o sea, el 0,5, que es la mitad del 1, iría también por aquí con alguien en Y, o sea, no son solo los números -3, 0 y 3, no, son todos los números, tanto enteros como racionales, que están entre el -3 y el 3. ¿Sí? Claramente mayores que 3 o menores que -3, no. ¿Por qué? Porque la gráfica solo está comprendida entre -3 y 3. ¿Sí? Entonces no es que solo incluyan los naturales o los enteros, sino todos los números entre -3 y 3. ¿Cómo escribo eso? Entonces la manera de escribirlo es de la siguiente manera. Entonces son los X que están entre -3, o sea, que son mayores o iguales que -3, y esto se escribe por acá con el símbolo acá, mayor o igual . Perdón, el otro otra vez. Sí, X mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 3. ¿Sí? Esto se lee de esta manera. Entonces es la manera de escribir. O son los números que están entre -3 y 3. Pero entonces utilizamos el signo menor que hacia ambos lados. Y el rango. ¿Quién será el rango en este caso? Vamos a mirar los del eje Y. ¿Será que la gráfica me toma a todos o solo me toma a algunos? Miren la curva. ¿Será que me toma a todos como la línea o de dónde hasta dónde va en altura? ¿Cuál es el valor máximo que toma la curva? ¿Dónde se da ese puntico máximo? 3. Muy bien. ¿Y el mínimo? -3, ¿no? Pero el -3, pero mirando el eje de las X. Pero si miro el eje de la Y, o sea, si está en -3 en X, ¿va con quién en Y? Ah, ¿Qué punto sería este? -3 en X y ¿cuánto en Y? Si está sobre el eje. Entonces, ¿cuánto va a valer en Y ahí? Si me paro ahí donde tengo la flechita. hmm, Si no me muevo para ningún lado, ¿qué número va ahí? En hmm. altura, ¿no?
Mírenlo acá. Si estoy sobre todo el eje, ¿qué número me representa en Y? En X vale -3. ¿Y en Y cuánto? Cuando yo grafico un punto, una coordenada, ¿este punto qué punto es? -3, ¿qué? Si fuera por aquí, 0, muy bien. ¿Por qué? Porque no me muevo hacia ninguna dirección de manera vertical, es decir, en el eje Y. Si yo me ubico acá sobre el eje X, es decir, en la línea, y sobre el punto -3 del valor de X, ¿qué quiere decir? Que Y en ese punto vale 0. Es decir, que la función o esa curvita toma valores en el eje Y entre 0, que es el mínimo, que sería este de acá, y si miramos las alturas, el máximo es hasta 3, porque aquí ya empieza a bajar otra vez, 2, algo, ¿sí? 2, 1 y vuelve y cae en 0. Es decir, lo máximo que toma es 3 y lo mínimo que toma es 0. Hacia la parte negativa no toma nada. Si ustedes tuvieran el círculo, la circunferencia, perdón, completa, ahí sí puedo decir, bueno, ya toma valores entre 3 y -3, que me daría acá el equivalente. Pero en este caso no, solo va a tomar el mínimo valor en 0 y el máximo en 3. Entonces, ¿cómo escribo eso? Pues el rango va entre 0 y lo mismo, ya no van a ser mis X, recuerden que el rango son mis Y. Entonces va a ser entre 0 y 3. Y lo escribimos así. Cuando son elementos del dominio, son mis X. Y cuando son elementos del rango, son mis Y. Entonces lo escribimos así. Mis Y que están entre 0 y 3. ¿Listo? Me quedaría así. Y entonces ahí del segundo punto me completan las otras. A ver. Esta es la C y la D. Entonces lo mismo. Miren esta curva. Entonces, ojo, miren las X. Yo acá la tengo marcada con unos punticos, pero en este caso, miran la curva azul. Desde dónde en X va hasta dónde. Si tiene flecha, ¿qué quiere decir? Que se va a seguir extendiendo. Es decir, acá si yo le miro el dominio, van a ser todos los reales. Pero si le miro el rango, ojo acá, entonces solo miro las alturas. Y aquí en la D, sí, solo miro los punticos rojos. Acá no hay, es una función a puntos. Estas líneas marcadas no son parte de la función, sino son los punticos. Entonces voy a mirar qué función es esta y cuáles serían mis elementos de X y cuáles mis elementos de Y. Listo, ya para el tercer punto, sí, vamos a ver la otra parte de la teoría que me dice cuando una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, que es lo que me falta allí para que puedan realizar el punto 3, el 4, el 5. Listo, entonces vamos a mirar, está por acá. Entonces las funciones tienen unas propiedades y pues las podemos analizar, en este caso pues lo hicimos de acuerdo a la gráfica. Entonces las funciones se clasifican en 3 tipos. La primera es la inyectiva. ¿Qué me dice la función inyectiva o 1 a 1? Que es lo mismo, se acostumbra a llamar de las dos maneras, inyectiva o 1 a 1. Dice que si para todo par de elementos diferentes del dominio, sus imágenes son diferentes. Es decir, ningún elemento del conjunto de llegada es imagen de dos elementos diferentes del dominio. Es decir, miren acá la gráfica. Este punto que me representa, el punto 1, 0. Este que está acá, ¿cuál? El 2,1. Este que está acá, ¿cuál me representa? El 3,2. O sea, todo elemento del conjunto A está relacionado con 1 en el conjunto B, ¿sí? Pero tienen que ser diferentes. Es decir, si yo ya el 1 lo relacioné con el 0, al 2 no lo puedo relacionar también con el 0. Esta es como la función
podría ser la pareja. Entonces, una persona no puede tener dos parejas diferentes. ¿Listo? Entonces, el 1 está relacionado con el 0, el 2 con el 1, el 3 con el 2. Entonces, todos los de A están relacionados con 1 en B. ¿Sí? Mírenlo acá. En esta función, ¿qué pasa? El 0 aquí está relacionado con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Pero si no miro hacia la parte negativa, el menos 1 con el 1 está bien, el menos 2 con el 2, el menos 3 con el 3, el menos 4 con el 4, y eso estaría bien. Sería 1 a 1. Cuando ya dijimos que dos diferentes en A no pueden tener el mismo novio en B, ¿sí? Entonces miren que el menos 4 lo tengo, como se dice, ennoviado con el 4, pero el 4 también lo tengo por aquí ennoviado con el 4. Entonces no se puede. En este caso no sería una función 1 a 1, porque cada uno debe tener su parejita diferente. Es simplemente eso. ¿Listo? Entonces, entendida la 1 a 1, cada quien va con su pareja diferente a la de los demás. Esa es la función inyectiva. Ahora, ¿qué pasa con la sobre? Es diferente a la anterior. Me dice que cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Es en el codominio. Es decir, cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de por lo menos un elemento del conjunto de salida. O sea, aquí no habría restricción en cuanto a la pareja. ¿Por qué? Porque dos elementos de A sí pueden tener el mismo novio. B. Pero ¿qué pasa? Aquí lo único que no puede pasar es que en B me sobre alguien. ¿Sí? Es lo único que no me puede pasar, pero diferente al anterior, dos diferentes sí me pueden llegar al mismo número. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que no me sobre ninguno en B. ¿Por qué? Lo dice claramente. Cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de por lo menos un elemento del conjunto de salida. O sea, aquí no me puede faltar nadie. Y ahora, la última. Es decir, o sea, si yo en este tipo de funciones, pues, ¿qué me va a pasar? Que el rango es exactamente igual al codominio. ¿Por qué? Porque nadie me va a sobrar. Y la última, que es la función biyectiva, mírenlo aquí. Esta no sería una función sobre. ¿Por qué? Porque acá, bueno, el A y el B están relacionados con el 1, pero no pasa nada. El C está con el 2, el D también está con el 1. No pasa nada porque vimos que aquí sí, personas diferentes pueden tener la misma pareja. Pero el 3 me está sobrando, el 3 quedó sin pareja, entonces en este caso no sería una función sobreyectiva porque el 3 quedó solito y todos deben estar emparejados con alguien. No me importa quién sea ese alguien, pero siempre y cuando tenga pareja. ¿Listo? Entonces vamos a ver la última, que es la biyectiva. Entonces dice bi, en este caso pues cumple ambas, es tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada son imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de partida. A lo sumo pues es máximo de uno, es decir, cada uno está relacionado con alguien, ¿sí? Los elementos de D están relacionados con alguien, pero ese alguien es diferente. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque él debe cumplir la primera y la segunda. Es decir, solo cada persona tiene su pareja diferente, o sea, o cada persona tiene su único novio o novia, pero no puede quedar nadie en D que no tenga pareja. Listo, entonces para que lo entendamos mejor, vamos a mirar con el ejemplo. Con el ejemplo, no con el ejercicio. Dice, determine cuáles de las siguientes funciones son inyectivas y justifica tu respuesta. Entonces vamos a mirar la primera y la segunda. Listo, entonces tenemos la primera. Yo no les di la gráfica,
pero pues les aconsejo que la dibujen. ¿Para qué? Para que gráficamente se pueda apreciar mejor. Listo, entonces la función x al cuadrado, ¿cómo hacemos para que me salga esta función? Recuerden que siempre cuando yo voy a graficar, lo primero que hago es hacer una tablita de valores. Es esta, pero espérenme. Listo, entonces, ¿cómo hacen? Pues le doy valores, acá es donde cobra importancia de cuándo una variable es dependiente y cuándo es independiente. Entonces, la dependiente va a ser mi x porque es la que yo le puedo dar cualquier valor. En cambio, la y va a depender, como su nombre lo dice, del valor que tome x. Es decir, yo quiero darle aquí valores, ustedes saben que le pueden dar el valor que quieran, 2 menos 1, y voy y evalúo en la función a ver cuánto me da mi y. Es decir, cuando x valga 0, entonces me voy a la función y donde esté la x reemplazo por 0 y hago la operación que me indica. Es decir, tengo que elevar esa x al cuadrado. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto me vale y? Que es mi mismo f de x. 0 al cuadrado es 0. Cuando x valga 1, ¿cuánto me vale y? 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 1. 1. Si x vale 2, entonces 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 6. 2 por 2. 4. 4, muy bien. Y si valiera menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 1. Menos 1. Ajá, muy bien. Recuerden que simplemente se hace pues menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Listo, ¿qué quiere decir? Entonces voy y grafico estos puntos. El 0 con el 0, que sería este que está acá. El 1 con el 1 sería por acá. El 2 con el 4, que sería por acá. El menos 1 con el 1 sería por aquí. Si yo hubiera escrito allá el menos 2, me va a salir por acá con el 4. El menos 3 me va a salir por allá con el 9. Como ustedes lo saben, esta función es una función, como está elevado a la 2, es una función cuadrática. Es decir, no me va a representar una línea recta, es una curva. Siempre que yo tenga variables aquí con un número mayor o igual a 2 en su exponente, me van a representar funciones curvas. Si yo tuviera solo a la x o x menos 3 o 2x más 3, como la x está elevado a la 1, me representan líneas rectas. ¿Listo? Entonces, eso siempre para que lo tengan en cuenta. No es que acá me vayan a pasar una recta, no, esta es una función cuadrática. Listo, entonces ahora sí, ya teniendo la gráfica, lo que les dije acá ya me había adelantado un poquito a hacerles la gráfica, ahora voy a mirar, ¿será inyectiva? Entonces recuerden la definición de inyectiva. Cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento en el conjunto B. Y pues dos elementos diferentes de A no pueden estar relacionados con el mismo elemento en B. Es decir, dos personas diferentes no pueden tener un mismo novio. ¿Será que sí pasa aquí o no pasa? Dos diferentes de X tienen el mismo valor en Y. Dos elementos diferentes de X tienen el mismo valor en Y. ¿Será que pasa eso? ¿Hay parejas que me estén cumpliendo eso? Miren, acá está claramente, 0 está con el 0. Es decir, que si el 0 ya está emparejado con el 0, ningún otro más debe ir con el 0. En este caso, pues recuerden, acá pude haberles dado más valores. El 1 está relacionado con el 1, ¿qué quiere decir? Que nadie más puede estar relacionado con 1. Pero miren acá, el 1 está relacionado con el 1.
pero el -1 también está relacionado con el 1, es decir, dos personas diferentes tienen el mismo nombre, por así decirlo, la misma novia. ¿Qué quiere decir? Que entonces no es una función inyectiva, porque dos elementos diferentes tienen la misma pareja. Entonces, no es una función. Y acá claramente hay más, porque si ustedes miran el 2, está relacionado con el 4. Y si miran por acá el -2, también va a estar relacionado con el 4. O el 3 está relacionado con el 9, pero el -3 también va a estar relacionado con el 9. Entonces, no es una función inyectiva porque elementos diferentes del conjunto A o elementos diferentes X, que son lo mismo, están relacionados con el mismo elemento en Y. En B. Entonces estos son los de Y y estos son los X. Listo, entonces lo pueden poner así, pueden poner el ejemplo. Ejemplo. El 1 y el -1 tienen la misma imagen. En este caso 1. Entonces claramente vemos aquí que no es una función inyectiva. No pueden dos elementos diferentes de A tener la misma imagen en B. Este ya se nos fue. Vamos a hacer el último. ¿Listo? ¿Copiaron ya este? Sí. Y vamos a hacer el B. Ya les quedan los otros para ustedes. Y me faltaría solo hacerles un videito de lo decreciente y decreciente, aunque es muy sencillo, pues muy como elemental. Miren acá la función, entonces lo mismo, haciendo primero la tablita, entonces cuando X y Y le pueden dar los valores que ustedes quieran. Yo siempre le doy el 0, el 1, el 2 y pues sus respectivos negativos para ver también cómo se comporta hacia la parte negativa. Entonces cuando X vale 0, ya aquí cambié de función, entonces es una función diferente. Voy y reemplazo acá. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? En este caso que es lo mismo G de X. Entonces 0 menos 3 me da menos 3. Si X vale 1, 1 menos 3, ¿cuánto me da? -2. Menos 2, muy bien. Si vale 2, 2 menos 3. Si a 2 le quito 3, 2 menos 3. -1. Menos 1. 1. Menos 1 porque son de signo contrario, resto, y queda el signo del número mayor. Si vale menos 1, menos 1, menos 3, aquí ambos tienen el mismo signo, entonces sumo y queda el signo de ellos, en este caso negativo, entonces me queda menos 4. Y si vale menos 2 menos 3, menos 5. 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace después? Pues ir a ubicar las parejitas en la gráfica. El 0 con el menos 3. Entonces iría por acá. 0 en X y menos 3 en Y. Es este punto. El 1 con el menos 2. Entonces, el 1 con el menos 2 sería este punto por aquí. Luego el 2 con el menos 1. 2 con el menos 1 por acá. Bueno, no hice el 3, pero si hubiera reemplazado por el 3, 3 menos 3, 0. Entonces, 3 con 0 iría acá, y así, para la parte negativa también, el menos 1 con el menos 4,
El menos 2 con el menos 5 ya quedaría aquí más abajito. Listo, esta sí es una función lineal, sí es una recta, porque lo que les dije, la x está elevada a la 1. Cuando no aparece exponente, recuerden que es como si hubiera un 1. Entonces sí me va a salir una función que tiene, pues, la imagen de una línea recta. Entonces vamos a mirar si es inyectiva. Entonces, cada elemento de X tiene un solito elemento en Y no existen dos diferentes en X que tengan el mismo en Y. ¿Sí pasará eso en este caso? ¿Hay alguno que Sí, tenga profe, la sí misma pasa. pareja? Sí, Muy bien, sí el pasa. 2 Mire con el que menos 5. todos los elementos tienen pareja diferente. El 0 está con el menos 3. Y miren que no hay ninguno más que esté con el menos 3. El 1 está con el menos 2. No hay ninguno más que esté con el menos 2. El 2 está con el menos 1. No hay ninguno más que esté con el menos 1. Entonces todos los elementos de X tienen su parejita diferente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que claramente si es una función, espere que se me mete. Ay. Si es una función 1 a 1. Entonces, respuesta, si es inyectiva, cada elemento X tiene o está relacionado con un elemento Y diferente. Elementos de A. Listo, no hay elementos de A que tengan la misma pareja. Así lo pueden escribir si quieren dar un ejemplo, pero en este caso, pues, no hay ningún problema, ¿no? Los ejemplos los escribe, los acostumbra a escribir cuando voy a dar un contraejemplo, cuando digo que algo es falso, porque entonces muestro un ejemplo. Pero en este caso es verdadero y digo por qué. Si es inyectiva, ya que cada elemento X está relacionado con un único elemento Y. Es decir, no hay elementos de A que tengan la misma pareja. Listo, entonces van a hacer lo mismo con para la última función, y pues ya me quedaría, el cuarto punto también lo pueden hacer, es simplemente ustedes crean sus mismos diagramas sagitales, que son estos, y que me cumplan cada una de las siguientes condiciones. El primero es que sea sobre, pero no inyectiva. Entonces van a recordar cuáles son las características de las dos y qué debería pasar. El siguiente es que sea inyectiva, pero no inyectiva, y el último que no sea inyectiva ni sobreyectiva. Y listo, el quinto es lo mismo, pero entonces acá hay que escoger si son